Buscas el auto de tus sueños, Expo Motor lo tiene todo, más de 50 marcas, más de 300 modelos, los 365 días del año. Y por si fuera poco, el mejor financiamiento, porque además contamos con los principales bancos, cajas de ahorro y fondos colectivos, porque cada día es perfecto para estrenar un nuevo auto. Encuentra el vehículo ideal solo aquí, en Expo Motor de Plaza Norte y Mall del Sur. Aldo Bravo está con nosotros, me decía que 3 hallazgos más de esta auditoría. Correcto, Cristian. Si quieres hago un repaso rápidamente. Rapidito, por favor. El primer hallazgo en toda esta auditoría importante que hemos puesto en servicio del Perú y del Jurado Nacional de Elecciones son 805 actas que lo que tienen es una falla transversal. La gente que vota por presidente no es la misma gente que vota por senadores. ¿Listo? Es un error que hay que revisar. El segundo tema, inconsistencia en las firmas, Cristian. Es absurdo que el acta tenga la firma de apertura de la mesa con una firma distinta del cierre de la mesa cuando se termina el conteo. Eso es absurdo. O sea, el presidente de la mesa fue el mismo. No pueden haber dos mesas. ¿Cuántas hay con ese problema? Hay un número considerable, no tengo ahora el número, pero es un número importante, ¿no? El tercer tema importante tiene que ver con los metadatos, que es la custodia digital de toda la cadena de incorporación de actas digitalizadas, ¿no? Los archivos, Cristian, como sabes tú, cuando se crean, tienen metadatos que te incorporan la hora exacta, la fecha, el lugar donde se creó, aunque tú no lo hayas puesto, las computadoras lo registran. Correcto. Esa cadena no coincide plenamente y con lo cual da la posibilidad de pensar que se incorporó posteriormente actas. Eso es producto de la auditoría, eso hay que verificarlo con la auditoría. El caso 4 es el tema de la serie 900. Y el comportamiento atípico que lo hemos tocado. Y el caso 5, querido Cristian, es que evidentemente esta empresa ha demostrado que la vulnerabilidad en temas de ciberseguridad de la OMPE y sus bases de datos, no solo como la OMPE decía, que no, que estaba abierto pero para solo lectura, que ni para eso debería estar abierto, pero también se ha demostrado que estaba abierto pues, para que la gente haga cosas. Pero hermano, si no estaba abierto para lectura al mundo, todo el mundo más bien hubiese saltado respecto de la falta de transparencia de la OMPE. Hermano, en el Perú hemos tenido muchas violaciones de la ciberseguridad. Recuerda tú en la RENIEC, en el Banco de la Nación recientemente y ahora en la OMPE. Y en un caso tan crítico, o sea, recuerda que estamos hablando de una institución que se prepara 5 años para un evento. Correcto. El domingo 12 de abril, las cifras que me saca Rafael. En una primera carta muy interesante hablaba efectivamente que le mandó al Jurado Nacional de Elecciones de electores que no votaron, 608.000 aproximadamente. Luego a la tarde, el mismo 15 de abril, denunciamos los hechos que impidieron el ejercicio del derecho de más de 1 millón de electores limeños y entiendo que el día de ayer hablaba de 1,5 millones. ¿Eso también es parte de los hallazgos de la auditoría? Correcto. Hay 2 auditorías que se han hecho en tiempos diferentes, ¿no? La primera que se hizo, Cristian, recuerda que Renovación Popular el mismo 12 de abril fue la única fuerza que denunció penalmente a Corbeto en el momento. Y pidió incluso la captura en flagrancia porque estaba ocurriendo cosas que eran pues absurdas, ¿no? Luego el propio Jurado Nacional de Elecciones ha dicho ante los hechos gravísimos e irregularidades, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ese día? Cuando se hace esta auditoría inicial, querido Cristian, se detectan estas 600 y picos mil personas que no pudieron, que su derecho a votar fue violentado. Por eso Renovación Popular en el primer pedido, esto es importante entenderlo, en el primer pedido lo que dice es, señores del jurado, dado que hay 600.000 limeños cuyo derecho a votar ha sido violentado, usted debería garantizar el derecho a votar a esas personas. ¿Cómo lo hace? La única forma es en una elección complementaria. En una carta posterior, Renovación Popular dice, ¿qué criterio se puede poner? Porque uno dice, oye, ¿a cuál volvemos a hacer votar? ¿A la que empezó a las 11, a las 10, a las 12, a las 2 de la tarde? ¿Cuál tendría que volver a votar? Entonces, el criterio que se estableció y que se propuso al Jurado Nacional de Elecciones fue el siguiente. De parte de Renovación Popular. Así es, fue un pedido de renovación. Todas aquellas mesas cuyo material electoral no llegó hasta el día 11 de abril a la medianoche, según dice la propia ley orgánica y el reglamento aprobado por la OMPE, no debió abrir al día siguiente, porque la ley establecía que las mesas deberían tener el material electoral hasta el día 11 de abril a la medianoche como máximo. Dado que no recibieron todas esas, tú calculas todas esas y te da el 1,5 millones que tú estás diciendo. Pero a ver, el 1,5 millones incluyendo a los que no le vulneraron el derecho a votar, sino que los obligaron por ahí a ir más tarde o ni siquiera se dieron cuenta que esas mesas no abrieron temprano porque fueron a las 12 del día. Correcto. O a las 2 de la tarde. Ahí, recuerda, Cristian. Es mi caso. En mi mesa en la Universidad de Lima abrió efectivamente tarde. Yo me enteré, pero cuando yo fui a votar no tuve ningún problema. Pero se supone que yo tendría que volver a votar. Correcto. Porque yo estaría dentro de ese 1 millón que vulneraron su Correcto, voto. porque hay gente cuyas mesas, ¿no es cierto?, no se abrieron, o sea, se abrieron de manera irregular, ¿no? Y luego hay que entender una cosa, Cristian, ¿eh? Entonces no serían los que no votaron, sino todos.
La sumatoria de todas aquellas mesas cuyo material electoral no llegó hasta la medianoche del día previo. Porque esto es lo que la ley establece, Cristian, no es un capricho. La ley electoral y el procedimiento aprobado por la OMPE dice el material electoral tiene que llegar el día previo hasta la medianoche, y si no se hizo de esa manera, como hemos visto después, ¿no? Llegaron en combis, en triciclos, en mototaxis, en lo que fuera, llegó el material electoral, ¿no? Entonces todo eso tendrá que ser investigado precisamente, pero lo cierto, Cristian, es que hay gente que se vulneró su derecho a votar. Ok, pero entonces, esa cifra es muy distinta de decir que tienes 1 millón o tantos votos para Renovación Popular. No, porque acuérdate, Cristian, que en Lima los votos para Renovación Popular aproximadamente son del 20-21%. Por eso en la carta que tú has leído, de los 600.000 que se manda al jurado, el propio partido hace un análisis con 20%. Y dice, solamente de esos 600.000 nos correspondería, o la afectación directa a nuestro partido serían aproximadamente 120.000, como es lógico. Okay. Pero hay otros partidos que también se ven afectados, por supuesto. Y que yo he visto que luego han estado interesados en que el día de hoy he escuchado que ayer dijo Keiko Fujimori que también le parece correcto que se haga una elección complementaria, ¿no? Correcto. ¿De dónde saca entonces la cifra que él tendría los datos de que estarían por encima de Keiko Fujimori? O digamos, ese fue un desliz. No, más que un desliz, hermano, hay una serie pues, de estudios de investigación de mercados que dicen eso, ¿no? Pero lo cierto el día de hoy... Bueno, lo cierto el día de hoy, Cristian, es que lo que tenemos que tener nosotros, hermano, es... No nos confundamos con eso porque no va el caso. Claro, pero es que, no ayuda que se mande con una frase, Aldo, seamos honestos. Lo importante aquí, Cristian, es lo que el Perú necesita. Aquí no es Rafael López Aliaga, esto es el Perú, hermano. La gente está circunscribiendo esto a Renovación Popular por una sola razón, Cristian. Frenen López a mi amigo Rafael, pero que no diga algo como finalmente como Cristian, pero que él sabe que tiene más votos de Keiko. Pero te digo algo, Cristian, solo sobre este tema, chiquitito, ¿eh? Si no fuera por Rafael López Aliaga, que le ha planteado una guerra tosuda, firme, franca y férrea, ¿no es cierto?, a este intento de fraude, a estos hechos pues, terribles que han ocurrido el día 12 de abril, no estuviéramos en este momento peleando por esto. Si tú ya sabes qué es fraude, ¿para qué quieres hacer una auditoría? ¿Para probarlo? Es que no hay otra forma de probar un fraude, Cristian. Un fraude es una cosa mayúscula y la única forma de probarlo es con una auditoría. Pero eres consciente también, y me abres esa posibilidad, que la auditoría podría probar que no hay fraude. Hermano, aquí lo importante es que sepa la verdad. Ah, correcto. Renovación Popular, pero por eso te digo, entonces tú no sabes que hay fraude a priori porque eso lo define la auditoría. Correcto. O tu auditoría de secretariat confirma que hay fraude. Lo importante aquí, Cristian, es que la auditoría lo que confirma es que hay indicios firmes de que esto tiene que ser revisado. Ok. ¿Y cuál es la forma correcta pero de revisar? La auditoría no confirma que hay fraude. No, porque la auditoría no tiene acceso a la cédula de votación. Ajá. ¿Quién tiene acceso a la cédula de votación? Ahí tenemos que entrar. Entonces, por eso es importante, Cristian, exigirle al jurado lo siguiente. Señor jurado, usted no puede demorarse pues 12 días en dar una respuesta, como lo hizo para el tema del pedido de elecciones complementarias. Ok. Después de 12 días dan una respuesta y dicen es inviable por el tiempo. Correcto. Es ridículo. Pero de ese 1.000.000 y tantos que menciona Rafael López Aliaga, hay un porcentaje inmenso que sí votó. Inmenso que sí votó. No, Cristian, ¿por qué? Porque en todo caso yo te preguntaría, Aldo, te digo lo siguiente, te respondo. ¿Dónde están? ¿Por qué Renovación, por ejemplo, no hace un llamado a esas personas que todo el mundo invoca, pero que hasta ahora no le hemos puesto la cara? ¿Tú no has visto las marchas que hizo En las marchas nadie me ha salido a decir... Yo quise ir a votar y como fui temprano a las 7 de la mañana, ya me dio flojera regresar a la 1. Cristian, qué simpático tu argumento, hermano, pero hay un montón de gente de la tercera edad que no va a venir a decirte ¿Dónde eso. están? Anda, búscalo, pues, hermano. Ah, bueno, si yo soy el que dice fraude y yo soy el que me hago la víctima, yo quieres que lo busque. Nosotros que hemos sido los afectados, yo quiero que lo busque a la gente. ¿Dónde están? Pasa, Cristian? Pero por eso te pregunto, ¿dónde están? La gente de la tercera edad, tu abuelo, hermano, que no pudo ir. ¿Cómo que no existe? No invoque gente. Hay más de 600.000 personas. Viejo. ¿Sabes qué ha dicho el jurado? Hazla aparecer. Revisa el documento que ha postulado el jurado. Mira, yo te la daba como una idea, ¿sabes pero qué he dice visto el cómo jurado? te has puesto y me queda claro que pero el jurado no conoces a nadie. Pero hermano, el jurado dice, no, pues no sabes, o sea, eso es un chiste. ¿Y que dónde están? Más allá del chiste, Cristian, y que nos parece simpático, te digo lo siguiente. No parece que estés tan simpático y no me parece que Rafael se esté riendo de algún chiste. No, pero más allá del chiste que estás contando, pues hermano, efectivamente no se ríe nadie, ni tú. Entonces te digo lo siguiente. A mí me parece graciosísimo que hicieras y que te pongas así, porque ¿dónde están? ¿Alguien de tu familia? Cristian, te repito lo siguiente, ¿no? En Lima hay más de 600.000 personas cuyo derecho a votar fue violentado. Entre otras razones, porque no se abrió a tiempo, porque no se abrió, ese problema, pero yo diría, entonces no me digas pues, la voz anda, búscalos, que tengas un padrón de gente que diga, oye, yo quise ir a votar y al final no pude votar porque me argumentó. Los cálculos del propio Jaime Freund hablan de 30.000 votos. Yo creo que si la diferencia es menos de 10.000 votos,
esto, o sea, la cosa se puede poner complicada porque con 10.000 votos queda claro que sí puede haber habido unos 10, 12.000 votos que efectivamente gente podría haber votado y no lo hizo porque fue en la mañana y no regresó. Pero a mí me parece alucinante por eso que te doy no otro dato, convoquen Cristian, a una gente a decir, somos nosotros. Te doy Acá otro hay dato. 5.000, 10.000. Ya, pero solamente con esta termino. Si Otro finalmente dato, se Cristian, hace la auditoría independiente y dice que no hay fraude, se aceptan los resultados. Otro dato, Cristian, antes que te responda los resultados, ¿no? El propio Jurado Nacional de Elecciones, en este documento que saca, en el que dice que no se acepta pues por la inviabilidad del tiempo, dice que habla de más de 500.000 personas afectadas y lo minimiza, como bueno, 500.000 personas que se han afectado en su derecho a votar, pero no pasa nada. Claro, pero y no es así, Cristian. correcto, porque pero si tú dices solo 10.000, pero 500.000 personas, el propio jurado no, lo está hablo, diciendo. hablo de ¿ah? 10.000 votos para Rafael Sí, López correcto. Aliaga, según los matemáticos. Claro, pero o según- sea, si es que la diferencia es menos de 10.000, yo con toda Pero, razón Cristian, como es Rafael López el Aliaga me pondría el bravísimo. propio jurado está diciendo que son más de 500.000 afectados. Entonces, ¿cómo no vas a aceptar Claro. la elección complementaria cuando además ya hay un precedente? Claro. Porque el día 13 de abril hubo una elección complementaria en el Perú. Por eso te digo que también haya fallado el jurado nacional, pero cuando tú hablas de afectados, habla justamente ese criterio que me has dicho, de las mesas que abrieron, que no tenían el material antes de las 12 de la noche. Pero eso no quiere decir que esa cantidad de gente le evitaron votar, sino que votó obviamente tardíamente, se vio afectado el Ok, día de la pero votación. el jurado de Nación de Elecciones por lo menos Correcto. ha dicho 500 y picos mil, que Correcto. coincide con los 600.000 de la Auditoría Nacional. Por lo menos, según el jurado y según la Auditoría Nacional de Renovación Popular, hay, Cristian, 600.000 personas que no pudieron votar. Esa gente, hermano, es la que tendría que votar. Multiplica por el 20% y tiene 120.000 Se da la votos. auditoría y finalmente se acepta que no hay fraude, se avanza con el tema. Hermano, eso es lo que tiene que hacerse. La auditoría es, en este proceso tan mancillado, por lo menos una auditoría ayudaría a intentar legitimar un poco. Excelente, totalmente de acuerdo. Oye, Aldo Bravo, ya me un placer conoces, verte hermano. desde la Ya me Cámara de conoces. Diputados. Estamos en contacto. Gracias a todos. Se queda con Aldo Miyashiro. Chao, chao.